Prohibido olvidar. Entonces, ¿cómo es ese paso, maestro? Su llegada aquí al Gran Templo Vegetal Sacorcuarios. Bueno, cuando conocí la doctrina, entonces yo le pregunté al dragón Rajhaldi que dónde quedaba ese templo. Entonces él me dijo que eso quedaba en Boyacá. Él me dijo que ese templo quedaba en Boyacá, en las montañas, y que en esas montañas vivía el maestro Keliun Zeus con muchos monjes. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ir, pero yo no tengo plata, pues uno como que dependía era de los padres, y si algún dinero conseguía, pues me lo gastaba, uno se lo gastaba por ahí en Coca-Cola, comprando Dunkin' Donuts, frunas, una gaseosa, chorizos. Pero cuando conocí el Tao y él me dijo que había un templo, entonces yo me propuse, me compré creo que fue una alcancía, y empecé a ahorrar. Empecé a ahorrar monedas y billetes, y ahorré. Y bueno, un día me dio como pena, porque mi mamá se dio que yo tenía ahorros y me dijo, mijo, ¿será que su merced me puede prestar un dinerito que no tengo? Yo le dije, mamá, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a prestar? Yo le ofrendo, me dijo, ¿yo qué le voy a prestar a su merced? Yo le presté, no me acuerdo cuánto me pidió mi mamá en ese entonces, pero yo le entregué del dinero que yo estaba ahorrando para venirme para el templo, yo saqué dinero y se lo di a ella. Y en ese entonces, allá en el Guaviare también conocí a Sneider Triana. Sneider Triana fue un muchacho que conoció la doctrina en Bacatá con el dragón Serrat Home. Pero él se fue a vivir al Guaviare por un tiempo, y allá pues nos encontramos, y a pesar de que éramos muy poquitos ahí taoístas, éramos como un grupito de 5 o 6, y los juiciosos éramos apenas como 2 o 3, más el maestro, porque la disciplina con él era muy dura, entonces no todo el mundo, estoy adolorido, llevo como una semana adolorido de esos ejercicios y no he podido ir por allá. En cambio nosotros molidos y todos, allá íbamos, hasta que el cuerpo se adapta. Entonces empecé a ahorrar, y un día, mi familia, unos se enojaron, un hermano que se enojó muchísimo, y le reclamó al dragón Rajhaldi. Le dijo, ¿usted qué hijo de tantas fue lo que le está enseñando a mi hermano? Mire que le lavó el cerebro, lo perdimos, me dijo, a mi hermano lo perdimos, porque ahora ya no va a fiestas, ahora ya no come carnes, él dijo una palabra grosera ahí, entonces, o muchas palabras groseras, lo insultó al dragón Rajhaldi, y él conservó la calma, no le dijo nada. Dijo, porque mi hermano, es raro a los otros muchachos, lo perdimos, definitivamente lo perdimos, dijo, porque usted con esa doctrina le lavó el cerebro. A reír. Entonces pues lo retó a pelear, porque yo soy el menor de todos los varones, somos 4 varones y el menor, y como que el menor como que lo cuidan un poco, ¿sí? Entonces estaban como celosos de que, porque yo no volví a ir a esas misas ni nada, ni al Domingo de Ramos, entonces, sino que me la pasaba era con ese señor haciendo ejercicios, comiendo lo que él me daba, comiendo pepas, como me decía, tragan pepas como micos, como pájaros, y ahora ya no comen carne, lo bueno. Y mire cómo son las cosas, cuando ya no comía carne, ahí sí mi hermano decía, mire, le traje este kilo de carne solo para usted. En serio, me decía. Así pasa. Le traje este kilo de carne solo para usted, mire, le traje esta Coca-Cola litro. Él sabía que yo no comía nada de eso, pero Satán es terrible. O sea, Satán quiere hacerlo caer a uno, y él le conoce a uno los puntos débiles. Pero bueno, para mí no era debilidad en realidad decir, ay, sí quiero comer carne otra vez. No. Ni siquiera empanadas con carne, ni nada de eso. Entonces, empecé a hacer mi ahorro. Me acuerdo que alcancé a ahorrar 350,000 pesos, me acuerdo bien, 350,000, que eso era muchísima plata, según me parece en ese entonces, 350,000 pesos entre moneditas que uno... Más de un sueldo mínimo de aquella época, sí. De hoy, por ejemplo. Pues sí, pero yo me acuerdo que ahorré esa cantidad de dinero entre monedas, billetes de 50 pesos, billetes de 20 pesos, billetes de 50, y creo que el más grande, bueno, uno de los más grandes era el de 1000, pero el de 100, bueno, entonces billetes de 100 pesos, y ahí mezclaba todo entre monedas y billetes. Hice mi ahorro, y entonces el dragón Rajhaldi me dijo, pero allá pues lleve sudaderas para que entrenen. No tenía tan claro cómo era el clima aquí, entonces todo lo que me traje fue una sábana, porque pues en el Guaviare uno se arropa con una sábana con ese calor terrible, o sea, es una temperatura de 36 grados, 38 grados,
Entonces, bueno, yo lo que me traje fue una sábana y unas sudaderas y un plástico negro. Él me dijo, compre un plástico para quedarme un cambuche. Un cambuche. Bueno, el caso es que con Snake de Triana nos vinimos, hicimos una pausa en Bacatá, en la casa donde la mamá de él, ahí hicimos una pausa como de 2 días, y luego nunca había salido del Guaviare. Me parecía chévere no ir viajando en un carro, mirando las montañas, los potreros, si va viajando de noche, mirar las lucecitas de las casas. Bueno, son cositas que de uno de joven, pero me parecía agradable. Y llegar a Bogotá, una ciudad tan monstruosamente grande, eso me parecía como que uno se va a perder ahí. Pero Snake de Triana me ayudó porque la verdad me dijo, él conocía un poco más ese tema de la ciudad. Entonces llegamos a Duitama. En ese entonces llegamos a Arepita Riquezón, me acuerdo que en ese entonces llegamos a Arepita Riquezón, donde no me acuerdo cómo se llamaba este maestro de Arepita Riquezón, que eran unas arepas muy parecidas a las que venden en la actualidad Cubitaluda, no es que las esté promocionando, pero son unas arepas así, de maíz, que la masa lleva queso, y aparte de eso, por dentro lleva un relleno de queso, y que también la venerable Bagden allá en Huasca hace unas arepas así ricas, la mamá de la abuelita de Armidali. Así el señor de Arepita Riquezón hacía esas arepas, llegamos ahí, comimos, tomamos el lechero, y pues yo con esa expectativa, cuando pasé por el páramo, yo abrí toda la ventana y la gente decía, cierre esa ventana. Yo siempre acostumbrado a aguantar calor toda la vida, me parecía riquísimo ese frío, ese helaje que entraba por la ventana del páramo. Algo nuevo, claro, por supuesto. Claro, era nuevo, o sea, todo eso me producía curiosidad, y ese helaje tan terrible que entraba, y era de noche. Entonces yo dije, no, pues este es mi espacio, yo tengo derecho a abrir mi ventana, es el espacio que me toca. Entonces yo la mantenía abierta. Cuando llegamos al templo, pues no habían bombillas, no habían postes con lámparas alumbrando. Llegamos de noche. Llegamos como por ahí a Puente Arriba, ahí era el punto donde recibían. No estaba el maestro Keriun de recepcionista ese día. Me acuerdo que la que me recibió esa noche fue, creo que la maestra Chauquilfaz, y una Eva de esas que le llamaban, el maestro les decía las boronitas o las gorgojitos, que eran unas señoras es una familia, son bajitas todas, unas bonitas. Bueno, no me acuerdo. Sí, los gorgojitos. Sí, entonces, de Guarne, Antioquia. Sí, una de ellas me recepcionó junto con la maestra, con Chauquilfaz o Aurea. Y bueno, esa noche yo ni sabía, sentí que bajé por unas piedras, solo alumbrábamos ahí. Y sentía que bajaba por unas piedras y bajé. ¿Cuándo? En el atrio, sí. En el atrio, sí. Y me dijeron, esta es la templeta sur. Bueno, estaba más oscuro que la boca de un lobo, o sea, no se miraba nada. Entonces, armamos ahí como pudimos ese cambuche, y por allá como a las 2 de la mañana, me levanté a orinar. Yo no sabía en dónde había armado la carpa, y cuando yo empecé a caminar, ¡pum!, yo me fui al vacío. ¡Pum! Claro, me caí, esa tarima tenía que como 2 metros de alta, yo caí de plancha, y ese golpe despertó a todo el mundo. O sea, ese fue el primer golpe que me di al llegar al templo vegetal Sacro Aquarius. Bueno, como que se dice, así me recibió el templo, pero igual fue un reto desde el inicio, o sea, fue una pruebas que hasta la actualidad, o sea, no hay que desistir a pesar de los golpes de la vida, y aquí estoy. Pero entonces en ese desierto, bueno, del golpe, yo me desperté, y bueno, armamos la carpa, y ese dragón se levantó y me dijo, uy, ¿qué le pasó a esta? Y yo le dije, sí, estoy bien, no me lastimé ni nada, estoy bien. Y volví, me acosté, y claro, a las 3 de la mañana, todo el mundo ya haciendo ruido, no, que es la hora de levantarse. Me acuerdo que cantaban el Corán. En ese entonces había un maestro, un árabe, habían como unos 2 árabes, y en el sacrofonesón se leía el Corán, leyeron el Corán. Digo el Corán porque yo pregunté, y pues era en un idioma que yo no entendía, pues porque no se lee en español, o no se canta en español. Y a esa hora nos empezaron a dirigir ejercicios, yo no conocía ni siquiera la palabra sacrógesis. Yo le decía sacrólisis, pero después no es sacrólisis, es sacrógesis, porque el dragón Rajaldi no nos habló en ese término, nos dijo, no, vamos a hacer ejercicios. Bueno, cuando llegué ahí, entonces, bueno, así transcurrió esa mañana, y en la mañana, cuando ya nos bañamos con esa agua, pues terrible, era muy fría, pues y no reposé muy bien porque había traído una sábana. Esa noche fue un poco más bien fría. Y en la mañana nos dirigimos hacia la cocina, que es donde en la actualidad
está el Arquelodim, allá, y todavía hay un kiosco que eso es porcelana de la cocina antigua, pero ahí arribita estaba la saludería, donde es actualmente la cabaña del maestro Da Vinci. Entonces estaban dando unas medicinas y yo pregunté, ¿y por qué esas medicinas? Me dijeron, lo que pasa es que por las noches están pasando unas avionetas que fumigan con glifosato. Y eso está enfermando a la gente, está matando a los animales, mata a las gallinas, mata a los perros. Y a pesar de que eso está prohibido por el gobierno, sin embargo, como nos quieren matar a todos y nos quieren sacar de este lugar, en las noches pasan las avionetas. Si quiere esta noche quédese despierto y cuando le toque Atalaya para que mire y se va a dar cuenta que las avionetas pasan. Pero entonces, bueno, yo fui a la medicina y la maestra Chao Kilfast, que también estaba de salud, ese día, además de recepcionista, ese día ella estaba en la saludería. Entonces ella me dio zumo de zanahoria con jequi. Me dieron como un vasadito así, entonces yo recibí en mi vasija, en mi homenaje. Esa fue la primera medicina así líquida que pudiera decir que me dieron en el templo. No me desagradó, me pareció chévere, me pareció agradable. Luego, al mediodía, en la mañana era jugo de naranja con jequi, por ahí al mediodía era zumo de zanahoria con jequi. Y en la tardecita otra vez volvía y se repetía la medicina. Entonces empecé a oír que decían por los bafles, y también como unos monjes mensajeros decían que todo el mundo tenía que tener gorros, todo el mundo gorros, y que la cabeza tapada, y que en la noche para reposar sobre el toldillo pusiéramos como una toalla mojada para que las moléculas de agua entre la tela se convierten en un filtro. Y también como cubrirnos el rostro con una camisa, así ponernos como un ninja, pero la camisa que estaba al frente como humedecerla un poco. Vi que habían muchas fogatas por el carreteable, porque tocaba hacer fogatas para que el humo disipara un poco ese veneno. Así de llegada me acuerdo de ella, de la maestra Chao Kilfast, que es el nombre que ahora, porque en ese entonces yo no sabía ni quién era esa señora, pues la conocía uno porque era de color diferente a todos los demás. Licencia, pero su mujer también fue víctima del glifosato, es decir, ¿tuvo algún síntoma, sangrado, debilidad, algo? Bueno, muchos heliocrones después, porque del instante en que llegué a heliocrones después hubo un traalto, ya integrándome en la vida de monje, porque en ese entonces, pues cuando recién llegué, no vine de monje, yo vine por 8 días y tenía que regresar porque estaba estudiando. Entonces estaba en mi colegio, o sea, continuando mis estudios, y esos 8 días se han convertido en la actualidad, van 26 heliocrones, o sea, 8 días multiplicados, tocaría dividir 365 en 8, y luego multiplicarlo otra vez por los 26 heliocrones, y así decir cuántas veces 8 días. Aquí va, maestro. Pero maestro, con respecto a eso, unos heliocrones después hubo un proceso que se llamó la trigosimetría, y en ese proceso, sí, yo tenía muchos desgarres, porque como aquí aprendí artes marciales, tenía un desgarre que me bajaba desde el glúteo hasta la fosa poplitea, o sea, por la zona posterior de la pierna. Y miraba que la gente se quejaba mucho de que tenían desgarros, y me duele aquí y me duelen las rodillas, y yo no fui la de Cepsel. Luego, con el tiempo, duré como 8 heliocrones con ese desgarre, ya después aprendiendo más de medicina, de terapias y de ejercicios, pues yo un día dije, no, esta cuestión, ya van 8 años y no me curo con nada. Entonces voy a hacer una pausa, voy a dejar de entrenar ejercicios fuertes, dejar de trotar, de hacer pesas, de hacer sentadillas, hincados, voy a dejar de entrenar, pero voy a empezar una rutina de solo estiramiento, o sea, solo ejercicios de estiramiento, unas rutinas que había aprendido de ejercicios de ballet, de gimnasia, o sea, solo yoga, pero en especial para estirar la zona posterior y estimular el nervio ciático. Entonces, durante 3 meses seguidos solo hice estiramiento, estire, y en esos 3 meses me sané de ese dolorcito que traía muchísimos años atrás y que me surgió desde los días en que hacían las fumigaciones. También en el codo izquierdo tuve un desgarre, exactamente por lo mismo, porque ese glifosato, según lo que yo entendí, era que él debilitaba los tejidos, los deterioraba, no permitía el proceso de asimilación, aislaba, por decir así, el veneno generaba como una capa en torno a ciertas partes del cuerpo,
y no permitía la asimilación de oxígeno y de ciertos nutrientes que la sangre lleva. Entonces el músculo o el tejido se desnutre. Entonces ahí vienen los desgarres, los dolores. Bueno, verable a Duyán. Su merced llega aquí al Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. En esa época que su merced llega por allá por el 75, la temperatura era un poquito más complicada, era más baja en realidad, el agua era más fría. Eso sí lo hemos hablado con muchos monjes. El clima ha cambiado. Me acuerdo que el frío se metía por debajo de las cobijas, teniendo cobijas. Su merced está hablando que traía unas sábanas, traía sudaderas. Me imagino que no traía nada adecuado como para reposar. ¿Cómo eran esas noches, maestro? Bueno, la gente dice que el GeoAquarius es un cielo roto. Cuando yo llegué aquí, pues el Sacro Aquarius no era la excepción, porque primero que todo la única casita o construcción que había era una tiendita, un ranchito en ladrillos que había aquí a la entrada del templo, que eso era ahí una tiendita. De resto eran cambuches, así como se le llama, cambuches, una cambuchera, ¿sí? Pero bueno, es un término como despreciativo, pero en ese entonces eran cambuches, que era tomar un palito, clavarle un palito por ahí de la altura de uno, más o menos 1,70, no mido 1,70, pero más o menos la referencia, 1,70, y al extremo otro palo templar una cuerda, o sea, armar como un triángulo y sobre ese triángulo poner el plástico. No ponía uno plástico transparente porque de todos modos en el día pues entraba mucha luz, entonces era con plástico negro. Cuando llegué, sí, esto parecía un cielo roto, llovía por la mañana, por la noche, por las tardes, hubo muchos tábanos, muchos zancudos, el clima casi que un clima, se pudiera decir que invivible, o sea, un clima difícil. Y pues yo venía de una tierra caliente, se me estaba haciendo difícil adaptarme a ese clima. Cuando digo difícil, no porque estuviese pensando en tirar la toalla e irme, no, sino que pues aguantaba frío en las noches y eso era un infierno, porque se sueña uno por allá en los infiernos, yo creo que en los infiernos tamásicos, y por más que me ponía dos o tres sudaderas y no había traído abrigos, o sea, no había asimilado bien exactamente para cómo era el lugar geográfico donde venía, solo sabía que venía para un templo, y la emoción de saber que venía para un lugar, eso no me importaba. Bueno, me impresionó mucho cuando llegué, porque pues allá en el Guaviare me sentía muy solo, con 2 o 3 personas practicando lo mismo, se sentía uno como dicen por ahí, como un lobo solitario. Pero cuando llegué al templo me pareció muy bonito mirar en ese entonces 2,000, 3,000 personas haciendo lo mismo que yo hacía, es decir, ya no se me hacía extraño estar entre gente que hablaba lo mismo, un estilo de alimentación similar, una clase de ejercicios similares, entonces me sentía como en familia, en verdad. En ese proceso de la llegada al templo, pues ya no reposaba ya en la templeta sur, sino que me busqué un lugarcito por donde en la actualidad Castup tiene una cabaña, ya por la pura orilla del río, y eso era más frío porque baja la humedad del río. Entonces ahí armamos el cambuche con el antropogenio. Pero como él era muy desordenado, yo le dije, hermanos, ordene sus calcetines, el hecho de que vivamos en un cambuche, no, ¿por qué deja las medias tiradas, los zapatos sobre el helecho? Porque poníamos, era el hecho, esa era la cama que tocaba poner, ordene sus cosas, hasta que bueno, ya un día no me aguanté más y le dije, ¿sabe qué? Partamos el plástico por la mitad y usted va a darme su cambuche como quiera, si quiere vivo en el desorden que quiera, pero yo no me aguanto su desorden, pero si quiere vivo ahí al lado mío, o vivamos aquí cerca juntos los dos, y bueno, así lo hicimos. Dividimos el plástico, él armó su cambuche, yo armé el mío, pero por el tema del desorden, o sea, él no corregía eso, entonces igual seguíamos compartiendo otras cosas. Pero el frío entraba por la izquierda, por debajo, por encima, y las noches eran desagradables. Un día llegó hasta allá, hasta el cambuche donde yo estaba, un muchacho morenito, y me dijo, mire, el maestro Samael le manda esta cobija. Me manda esta cobija. Bueno, yo entre casi 3,000 personas que habíamos, y yo creo que las otras personas también tenían necesidades de otro tipo, pero el caso es que bueno, el muchacho me dijo, mire, aquí el maestro Samael le manda esta cobija 4 tigres, una cobija 4 tigres de esas gruesas. Uy, y yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí, el maestro me dijo que busque por allá en el atrio, entre la gente, busque a un muchacho que viene del llano, un muchacho bonito, un llanero, me dijo, y entréguele esta cobija. Su merced no se conocía con el maestro Samael todavía. No lo había visto. En este retorno no se habían visto y él le manda unas cobijas con un monje. Sí, ese monje se llamó, después yo averigüé y ese monje se llamaba Diongeal, ¿sí?
El caso es que él me dijo, mira, aquí le mando esta cobija, era una, pero era una cobija gruesa, eso sí era una cobija, en comparación a lo que yo traía. O sea, el maestro Samael sintió el frío que su merced estaba... Definitivamente, porque, no, terrible, o sea, claro, pues el maestro, yo pienso que el maestro se acordó, tal vez cuando fue Simón Bolívar y que por allá como soldados morimos de frío en el páramo de Pisba porque morimos congelados. Claro, pues uno sentía así esas noches y cuando se acerca la madrugada más frío y cuando uno reposa así en esas condiciones, pues uno está somnoliento durante el día, uno no se siente bien porque la verdad es que el reposo es el principal aliciente para el cuerpo. Eso los médicos, los científicos y nosotros mismos lo sabemos. Si uno come bien, que la Lisertacel era buena, porque daban en ese entonces, además de las medicinas, daban una leche de arroz, daban una cañafístula con arroz, daban un pan grande, nos daban un trozo de queso, daban una sopa de repila, un poquito amarga, pero nos la tomábamos, sopa de trigo, sopa de millo, una sopa de sorgo, sopa de maíz, bueno, aliciertos variados. Entonces, el alicierto era bueno, pero el reposo era muy regular. Ese día la cosa cambió, cuando me llegó esa cobijita, entonces yo le dije a ese monje, bueno, mi hermano, dígale al maestro que muchas gratísimas, porque yo estaba pues muy achicopalado en ese sentido. Bueno, eso me dejó pensando, yo ve, el maestro cómo habrá sabido que yo estaba aguantando frío. Bueno, uno ya después, uno sabe que los maestros lo sienten, ven las cosas y perciben, porque ellos se meten en el cuerpo de las personas. Por eso es que a Jesucristo le llamaron maestro. Se dice que maestro es una persona que en una frase se pone en los pies del otro, es decir, el que está enfermo espera que el que le está ayudando se ubique en la condición de él para saber exactamente qué medicina ofrecerle. El venerable maestro Samael y el maestro Quilún Zeus, eso yo me pude dar cuenta muchas veces que ellos, un paciente se paraba frente a ellos y, maestro, no, espere, no me cuente qué tiene. Tómese esta agua de boldo con zen y va a estar mejor del hígado. Maestro, pero su merced, ¿cómo sabe? Pues muy sencillo, así como el maestro Samael lo hizo conmigo, pues se meten dentro del cuerpo de uno para saber si uno está aguantando frío o calor o qué menestencias está uno teniendo. Bueno, hasta ahí no lo sabía con Ovidio, maestro. ¿Cómo es la primera vez que su merced mira al maestro Quilún Zeus, mira al maestro Samael? Bueno, estando aquí en el atrio, que me acuerdo de algunas personas de esa época, me acuerdo de Cache, de Corche, bueno, personas que en ese entonces habían muchas personas aspirantes a monjes, otros un poco más antiguos, estaba Orquídeus, también por esa época estaba el maestro Metaolo, estaba y está el maestro Macutpaz en ese entonces, pues, recordándolos de esa época, mucha gente de los llanos, mucha gente de la costa, muchísima gente que pudiera nombrarlos con facilidad, recordar esos seres. Con Harbaltor teníamos mucho acercacierto porque él también practicaba artes marciales y practicaba un estilo de arte marcial, la flor del loto, me acuerdo que él la practicaba muchísimo y él me la enseñó, una forma de kung fu que se llamaba la flor del loto, muy bonita. Entonces, así haciendo amistades con la gente y eso era mientras transcurría el mes de julio, agosto, y como que me familiarizaba aquí con la gente, me adaptaba al lugar, pues no, en ese entonces no tenía no tenía como ingresos económicos, por decirlo así, no tenía ingresos económicos, pero como traía ese ahorro que le comento, todavía tenía por ahí dinerito para comprar uno queso o cualquier otra cosita. El caso es que, bueno, donde estaba me adaptaba. Un día llegaron unos mensajeros, creo que era Escalabel y Tempol, dijeron rápido toda la gente de la Templeta Sur. Entonces nos reunieron a todos y dijeron una fila aquí de los jóvenes de 18 años, todos los que tengan 18 años, 17 años a 25 años, como a 27 liocrones. Listo, entonces todos nos enfilamos, era un grupo grandísimo. Dijo, es que el maestro Quilún Zeus da la orden de que a todos sus mercedes hay que entrarlos, todos se van a ir a vivir al interior del templo, porque mañana viene el DAS y viene el ejército y van a reclutar aquí en el monasterio, o sea, venían como a reclutar. Especialmente a eso, a llevarse los jóvenes, los monjes. Sí, a llevarse a los monjes. Entonces que el maestro manda a decir que si van a reclutar, que recluten
pues recluten en el atrio a los que quedan, pues molestando, porque ellos no iban a reclutar a los mayores, no se los iban a llevar, ellos venían era por los jóvenes, ¿sí? Como jugando, por decirlo así, pero el maestro aseguró a los jóvenes que era por los que el ejército venía. Entonces, bueno, tomaron el listado, ahí estaba Escalabel, Tempol, otros monjes, creo que Irfaquima también, y nos ingresaron al interior del templo. A mí me tocó me ubicaron un área que se llama el helipuerto, por donde en la actualidad vive el maestro Palfilopa. Ahí en ese sector me tocó hacer un ranchito. Por ahí cerca vivía también se ubicó a vivir en ese entonces Cache, Corche, y bueno, ahí como que compartíamos ese barrio en ese sector. Y al siguiente día, ahí en ese sector nos tocaba hacer ejercicios, y quienes nos dirigían los ejercicios era Capibaer, pero al mediodía. Pero en la madrugada a mí me integraron a un seno. Un seno es un grupo de 15 personas, y que el número 15 es el que dirige ese grupo, más 2 abad. El abad es una persona encargada de 7 personas. 7 personas, 2 grupos de 7, pero uno de esos 7 se encarga de los otros 6. Y a la vez, ellos como que le rinden cuentas al seno, que es el jefe. Entonces a mí me integraron a un grupo, me dijeron, tiene que reportarse en el chakra solar, porque allá su merced le va a tocar está en un grupo, en un seno que está allá. Entonces yo madrugué y llegué allá, resulta que el seno que me tocó era el maestro Keliun Zeus. ¿Sí? El maestro Keliun Zeus y la familia. Y la familia, entonces no sé cómo, por qué, pero me tocó en ese grupo, o sea, el 14º en el que yo estaba, era toda la familia del maestro Keliun Zeus, siendo el maestro Keliun Zeus el seno, y el maestro Samael era como uno de los abad y otros seres ahí. Y bueno, así transcurrió esa experiencia de conocerlos a ellos ahí en ese museo, o sea, los distinguí de una vez a todos. Como las niñas andaban con muchas niñeras o acompañantes, al igual que creo que el maestro Adriel también mantenía con atalayas, el maestro Abner, el maestro Samael, estaba la maestra Fadavical. Entonces ahí entre todos compartíamos. Un día dirigía ejercicios uno, otro día dirigía ejercicios otro día dirigía sacrógesis el venerable maestro Abner, pero igual todos hacíamos lo mismo. Un día me dijeron, le toca a su merced dirigir ejercicios. Entonces, claro, yo como que me asusté, porque pues, imagínese, yo dije, yo dirigiendo ejercicios y el maestro Samael va a estar ahí en esa clase. Bueno, entonces yo empecé a hacer mis ejercicios, lo que me había enseñado el dragón Rajaldi, las runas, pero así como para reventarse uno, que era duro, no era que 10 flexioncitas, no, vamos a hacer 200 flexiones en 4 series de 50 y cosas así. Y luego ese era el calentamiento, y luego otras cosas duras y muchas abdominales, porque el dragón Rajaldi nos enseñó muchísimas abdominales, pero muchas abdominales, o sea, muchas. Entonces, claro, yo le pregunté un día al dragón Rajaldi, como regresando un poco en el tiempo, en lo que llamaría la narrativa, su merced, ¿por qué hace tantas abdominales? Me dijo, lo que pasa es que yo tenía una hernia, y haciendo abdominales la hernia se me cerró, entonces por eso no puedo dejar de hacer abdominales, eso me favorece. Y entonces me pongo una faja, y la hernia estaba abierta y la hernia se cerró. Entonces yo, a su merced le gustan harto las abdominales, bueno, a mí también me sirven, porque yo tenía principio de una chiquita hernia umbilical, y cuando empecé a hacer abdominales eso se desapareció. Entonces, bueno, aquí al templo cuando llegué, pues siempre me gustaba hacer abdominales diariamente, por ahí 1000, 1500, pero en especial abdominales de levantar las piernas, es decir, lo que llaman abdominales para vientre bajo, que es subir las 2 piernas o subirlas en tijeras horizontales, en círculos, abriendo, cerrando, en abanicos, abriendo, cerrando, en arco, bueno, muchas formas de abdominales. Eso dirigí ese día ahí cuando me tocó dar la clase en el 600. Entonces yo empecé a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, AMSA. Entonces cuando dije AMSA, me miraron y les dio risa. No dijo 13. Yo no dije 13, porque pues el taoísta hay veces no dice 13, sino dice vida. Bueno, yo creo que es como una costumbre de muchos que se hacía aquí. Mucha gente no decía 13, sino vida, o AMSA, o bueno, al más yo decía AMSA porque eso me habían enseñado. Y entonces vi que el maestro Samael le dio como risa, pero dijo, pero siga, ¿qué pasó? Él no me dijo nada, o sea, él no me dijo nada, dijo, siga, pero siga, ¿sí? No me dijeron, o sea, yo no entendí de qué se reían en ese entonces. Sin embargo, me dijeron, siga.
pero cada vez que pasaba por 13 no decía 13, sino decía AMSA, entonces lo que estuviera dirigiendo. Entonces yo después, averiguando un poco, entonces me explicaron lo del 13 y me dijeron, bueno, es que el 13, no es que el 13 sea malo, sino que es un número que maneja una doble polaridad y no todo el mundo lo tiene como esa fuerza para dominar la fuerza del 13, porque el 13 es vida, el 13 es muerte. Otra persona me explicó que Cristo había sido el apóstol número 13 y que por eso a él lo crucificaron, pero como lo crucificaron y él tenía el poder de la castidad, él pudo revivir o resucitar, pero que entonces por ese motivo pues no es que fuera malo pronunciar la palabra 13, sino que no estaba de más que se dijera AMSA. Bueno, es como lo que me pasó en ese entonces. Bueno, venerable Duyan, ante los ojos del maestro Kelvin Zeus y del maestro Samael, se encuentra ante su mirada, ahí hay un espacio que es único, es un día, ni antes ni después, es como un encontrar el porqué, bueno, en algunos seres, el por qué se está aquí. Sí, para mí fue como lo que la gente dice, como un sueño realizado, porque era el maestro Samael y el maestro Kelvin Zeus, era ya en ese instante todos los sonidos juntos que contestaban mis preguntas, todas las imágenes juntas que producían satisfacción a mis ojos, todos los mejores aromas que le producían el mejor éxtasis a mis pulmones. Era el todo para mí en ese instante, en realidad, porque como le digo, pues yo no tenía nada, o sea, la ropa que llevaba puesta como para decir qué lo motiva a estar en este monte, aguantando frío, y de pronto su familia esperándolo allá o ir a terminar en el estudio. Era en la espera de ese momento. Entonces cuando ese mocierto llegó, claro, para mí fue completamente satisfactorio, y fue ese mocierto, como ya lo dije anteriormente, el ser que yo había imaginado, buscado, llamado, invocado, saber que lo tenía en ese instante ahí al frente, ahí a unos centímetros de mí, y que estaba cantando con él, porque el sacrofonezón lo estábamos haciendo ahí, porque el sacrofonezón se hacía en cada chakra. Aquí en el Muladhara se hacía, todos los que vivían en el chakra Muladhara se reunían aquí, todos los que vivían en el chakra de la batea, en el chakra basal se reunían ahí en la batea, y así todos los que vivían en cada chakra se reunían en ese sector, pero a pesar de que todos vivían en el chakra del verbo, porque el helipuerto es del chakra del verbo. Sin embargo, me tocaba ir a reportarme en el chakra solar. La verdad no sé por qué me tocó eso así, pero allá me tocó. Y entonces me reportaba ahí con el maestro Kelvin Zeus, cantando ahí, oyendo la lectura de la Biblia, oyendo cosas muy diferentes y viendo aspectos muy diferentes a los que el dragón Rahaldi me había enseñado, obviamente por la misma línea. Entonces el maestro ahí me preguntó que de dónde era Do. Entonces me dijo, Do, soy del Guaviare. Me dijo, llanero. Me dijo así, llanero. Entonces el maestro empezó a decirme, llanero, llanero. Y me dijo, ¿y usted cómo se llama? Yo le dije, mi nombre es Mauricio. Y yo le dije, Mauricio. Mauricio significa un gato rico. Mau es Mao. Mau es Mao, Mao es gato. Y Iricio es rico. Entonces Mauricio significa un gato rico. Y su apellido, Pinzón. Dijo, Pinzón es un pájaro. Los pájaros, Pinzón, dijo. Bueno, entonces dijo. Bueno, entonces así me dijo, Mauricio. Entonces me decía. Y cuando el maestro cualquier cosa, venga aquí, entonces el maestro dijo, ven esto que el llanero esté de mandadero mío. Entonces el mandadero era como el que va ahí, bueno, necesito a fulano de tal, vaya, llámelo, el que porta el galoncito con el agua cuando el maestro necesitaba agua, y uno ahí oyendo y aprendiendo muchas cosas, y viviendo esa experiencia muy diferente de saber que ahí sí estaba entre jóvenes, porque allá en el Guaviare era un grupito de 3 jóvenes, y solo nos reuníamos en las mañanas a entrenar, y los domingos a hacer un entrenamiento más arduo, porque era de 8 de la mañana a 12 del mediodía al rayo del sol, los sábados a la conferencia, pero era un tiempo muy limitado. Entonces estando aquí, mirando toda esa cantidad de jóvenes, niños, evas, varones, ancianos, me sentía súper bien, o sea, me sentía súper contento. Yo decía, bueno, ya no estoy tan loco, o somos muchos locos, ¿sí? Me sentía muchos locos en familia, porque sí, como le digo, hay veces, bueno, sí me llegué a preguntar, ve, qué raro, y eso tan bueno, y yo practicándolo solo, porque yo me sentía solo, tan raro, y practicando esto solo, porque pues mi familia como que no copiaba. El único, cuando yo hablaba de no tomar Coca-Cola y gaseosas, el que salía a la defensiva era mi hermano, o sea, Conzón. Entonces, como que yo me sentía mejor por ahí.
por ese lado, porque con son salía a la defensiva mía, pero aquí en el templo miraba pues que todos estábamos como en una misma frecuencia, como comiendo lo mismo, como los ejercicios. Eso me hacía sentir muy, pero muy bien. En una ocasión de esas, ya habiendo conocido al maestro Samael, habiéndome mirado en sus ojos, el maestro Samael, yo me acuerdo, no me hablaba en ese entonces, o sea, solo... la forma como el maestro me saludó por primera vez, el venerable maestro Samael, me saludó con una reverencia, pero ubicando las manos a la altura del entrecejo, o sea, como se saluda en el Muay Thai, que se saluda así, se ponen las dos manos con una reverencia así, y me saludó y se inclinó y me saludó, entonces yo lo saludé. Que no es común, que él salude así. Sí, no, él me saludó así con una reverencia, con las manos a la altura de la frente. Entonces yo lo saludé y me dijeron, ese es el maestro Samael. Dije, sí, ya lo había visto. Pero ese día, igual, es que como para mí, habiendo tanto, digámoslo así en el término, tanto mechudo, tanto peludo, no era fácil grabarme tampoco como establecer una diferencia entre el maestro Abner, el maestro Samael, y había otro monje que tenía un rostro como muy crístico, muy parecido también al maestro Samael, no me acuerdo en ese instante. También así barbudo, peludo, entonces en los primeros días no me quedó tan clarito pues de que ese, cuál era el rostro del venerable maestro Samael. Ese día que me saludó, sí sabía que era el venerable maestro Samael, porque el maestro Samael iba con unas personas acompañándole, como unos mandaderos también, y unos verbalizadores. Como al segundo o tercer día, yo tenía como que había tenido un desgarre por unos malos movimientos que había hecho mientras entrenaba, pero pues era un dolor que yo me estaba aguantando solo. Entonces el maestro llegó y me saludó otra vez, me dijo, ¿cómo estás? Y me dio una palmada en el hombro. Entonces dijo, bueno, que pase muy buen día, pero así de pasada. Y yo me quedé ahí, yo me quedé ahí, el maestro me dio una palmada. Y a mí se me olvidó que yo tenía un dolor en el hombro. Cuando yo seguí entrenando, oye, y el dolor que yo tenía en el hombro, o sea, no, sinceramente, le soy franco, ni siquiera la impresión de tener al maestro al frente mío y tan cerca, a uno se le olvida todo, muchas cosas, hasta el dolor que tenía en el hombro. Pero cuando volví a retomar los ejercicios, ya el hombro no me dolía, o sea, el dolor se quitó, así, de un momento para otro. ¿El maestro qué, León? El maestro Samael, el venerable maestro Samael. ¿Algún suceso importante? Pues todos son importantes, maestro, pero que nos quiera contar, estando ahí al lado del maestro, haciendo sacrógesis, en el sacrofonezón, cantando, algo que nos quiera contar. Bueno, maestro, pues en ese heliocrón ya estaba en el interior del templo. Para esa época se aproximó una fiesta, que era la fiesta al cumpleaños de la venerable maestra Afrodita, un 8 de noviembre. Me acuerdo que hicieron unas tortas, a uno le daban un pedazo, pero una torta que uno no se la... Pues yo no me alcanzaba a comer toda esa torta, una torta gigantesca, una torta grande. O sea, cada pedazo que le daban a uno, como con mantequilla por encima y una crema mezclada con crema de leche, mezclada con una crema de cañafístola y muchas frutas. Entonces, se estaba haciendo esa fiesta, esa celebración ahí, y el maestro dijo, vengan aquí todos los que no tienen cimbre. Entonces pues yo me presenté ahí y no nos exigieron nada, simplemente. Entonces cuando me tocó el turno de pararme frente al venerable maestro Samael, el maestro Samael se quedó mirándome a la frente y luego me miró al pecho, ¿sí? Como al lado del corazón. Guardó silencio, bajó la mirada, tomó un papel y escribió con unas letras, con una tinta en azul, y pronunció por 3 veces: a seguir de este instante, el que antes se llamaba Mauricio Pinzón, a seguir de hoy se llama el venerable Mahatma Arpidol, escrito con Arpidol, o sea, sin H, Arpidol, y con la letra P y la I, Arpidol. Pero antes de mí había pasado Araba ya le acababan de velar también su cimbre a ella y a otras personas. A los que ya el maestro había entrado en esos días, nos develó cimbre. Entonces me develó ese cimbre, y cuando el venerable maestro Samael me develó ese cimbre, que era el del Mahatma, el primer cimbre develado, sinceramente yo sentí una conexión especial en mi ser, es decir, sentí como un perdón, esa es la palabra, yo puedo traducirlo como un perdón, como que en ese instante me habían perdonado
como que todas las cosas malas que había hecho, como para poder merecer en ese instante eso que yo le llamaba un título, un premio, una medalla, un trofeo, bueno, para mí fue eso. Entonces, pero para yo merecer esa medalla o ese trofeo, primero tenían que hacerme un perdón. Así lo sentí yo. Volver a nacer, por así decirlo. Volver a nacer, así lo sentí, maestro. Qué bonito, maestro, qué especial. Bueno, la que le pregunté de pronto del sacrógesis, algo que da al lado del maestro. Algún día su merced me comentó que estaba haciendo unas sentadillas. Ah, ok, sí, hace mucho tiempo, un día estábamos hablando por allá los dos, como me tocaba hacer estar ahí de mandadero del venerable maestro Kelion Zeus, pues entrenábamos con el maestro Abner, el maestro Adriel siempre haciendo sus pesas, pues aprendiendo todos los días, aprendiendo de ellos, muchos ejercicios de tríceps. El maestro nos ponía unos ejercicios de tríceps, así estando en plancha y bajar el codo al piso y suba y dale, o sea, repitiendo, bueno, de toda clase de ejercicios. Otras veces dirigía a Capiwaer, pero ya después de que la clase se había terminado, el venerable maestro Kelion Zeus siguió haciendo otros ejercicios más, ahí en un lugar, en el 600, donde hay una roca grande, donde Tempoher le construyó una cabaña a la maestra Ada, que tuve la oportunidad de ser ayudante cuando tocó construir esa cabañita hecha en pino, y que ahí hay un sendero, ahí en ese lugar hay un sendero en roca, hasta arriba, hasta donde hay una cocina de piedra, que es como un óvalo, es un techo como la cascarita de un huevo, así redondo. Y el venerable maestro Kelion Zeus, en ese entonces no estaba todavía les estoy indicando, es como para la ubicación actual, pero esa piedrita que estaba y que todavía sigue estando ahí, el venerable maestro Kelion Zeus tomaba una almohadita y recostaba la cabeza para hacer unos ejercicios para cuello, que como ya lo he dicho por aquí, creo que alguna vez, yo le pregunté al maestro Kelion Zeus, porque vi que él tenía una rutina, y las rutinas toca repetirlas muchas veces, no es que hoy hago una cosa, mañana otra, y después otra, y otra, porque así de pronto no dan resultados las rutinas. El maestro repetía mucho su rutina para cuello, y unos ejercicios de estiracierto. Entonces un día le pregunté al maestro, su merced, ¿por qué hace tantos ejercicios para cuello? Veo que hace los mismos ejercicios. Y como la piedra es así diagonal, él ponía la almohada y recostaba el occipital, los occipitales, luego el parietal, y empezaba a hacer ejercicios para cuello, luego el frontal, quedando el cuerpo así diagonal. Y me dijo, es para engrosar el cuello, me dijo, para fortalecer el cuello, porque la persona que haga ejercicios para cuello, nunca se le caen los dientes, siempre va a tener la dentadura hasta los últimos días de su vejez, me dijo. Toda persona que... Para cuello, o sea, es para los dientes hacer de cuello, ¿sí? Sí, ese día el maestro me dijo, toda persona que haga ejercicios para cuello va a tener su dentadura hasta los últimos días de su vejez, porque como el ejercicio para cuello estimula los nervios del diente, entonces pues la sangre lleva sus nutrientes a causa de la estimulación de esos músculos ahí, y como toda esa zona se encuentra conectada, pues el nervio va a nutrir también el diente, entonces va a fortalecer la encía, va a fortalecer el hueso y va a fortalecer el diente mismo. Entonces ya, bueno maestro, entonces bueno, ese fue el dato. Y también me gusta hacer ejercicios para cuello, siempre los incluyo porque he tenido la experiencia de ver personas que son muy robustos, pero si se llegan a caer, se desnucan, o un golpe en la cabeza los desmayan, porque el cuello es muy delgado y resulta que el cuello se puede engrosar a base de ejercicios diferentes. Hay unos ejercicios que yo hago con unas polainas que tengo adaptados y eso le pone a uno el cuello grueso, o sea, el cuello tiene que ser como el cuello de un toro, o sea, de verdad el cuello tiene que ser grueso o proporcional. Y el maestro Kelion Zeus hacía sus ejercicios para cuello. Pero mientras el maestro, en esas tantas veces que el maestro hacía sus ejercicios y repetía su rutina y la hacía, y pues yo estaba estando ahí, pues a mí no me gustaba quedarme como parado haciendo nada, como quedándome quieto ahí. Entonces el maestro Kelion Zeus estaba él estaba al lado de la roca, al lado de la piedra, y yo estaba al otro lado de la carretera, es decir, lo que mide el ancho de la carretera, como 3-4 metros, más o menos, como 4 metros. Entonces sosténgame aquí el fono, es tan amable. Entonces llegué e hice lo siguiente, hice una pirámide, así en esta forma, y puse la pirámide de tal forma que si la ponía lejos, pues el maestro Kelion Zeus no quedaba dentro de la pirámide, entonces si hacía esto, ahí se lo podía ver bien de pies a cabeza,
Entonces yo puse las palmas hacia donde estaba el maestro Keliun Zeus, y el venerable maestro Keliun Zeus, mientras hacía sus ejercicios, yo hacía sentadillas, con la pirámide centrándolo a él, y curiosamente ese día no había nadie al lado del maestro Keliun Zeus, o sea, en el sentido de que le estaban respetando sus acrógesis. O sea, ahí al lado, porque sí, por allá 3, 4 metros otras personas, pero ahí en ese espaciecito no había gente intermedia entre nos, sino le respetaban al maestro, o hizo respetar, porque a veces el maestro le tocaba poner atalayas, porque a toda hora la gente era maestro, un tema de salud, mi esposa, mi hijo, un negocio, o sea, siempre había gente, hasta que el maestro le tocaba poner atalayas. Déjenme entrenar, que yo también me en esto mi tiempo de entrenar, ¿cierto? Entonces yo aproveché las dos cosas, que el maestro estaba entrenando, que no lo estaban molestando, o no había mucha gente en el entorno o cerca, y que yo también estaba ahí solo, pues me puse a hacer sentadillas y lo miré así a través de la pirámide. Y yo estaba contando mis sentadillas en forma mental. 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1499, 1500. Cuando yo dije 1500, el maestro Keliun Zeus me preguntó, ¿ya terminó? O sea, yo estaba haciendo mi conteo mental completamente. Entonces, cuando yo dije mentalmente 1500, porque yo iba a hacer 1500, pues no le había dicho, maestro, espérese, quédese quietico ahí porque yo voy a hacer 1500 sentadillas. No, simplemente estaba haciendo mis sentadillas. Cuando dije 1500 mentalmente, el maestro Keliun Zeus me miró y me dijo, ¿ya terminó? Yo le dije, sí, maestro, ya terminé. Me dijo, qué bueno, porque yo también ya terminé, me dijo. Entonces, esperando que su merced terminara. Claro, el maestro esperó. Que por qué lo hice, es que son cosas que explicarlas, tendría la persona que vivirlas o hacer el esfuerzo por vivirlas, como para comprender por qué es lo que uno siente en ese instante, cuál es la necesidad del ser o la menestencia del ser, qué me estaba transmitiendo el maestro Keliun Zeus en ese instante cuando yo tenía mis palmas frente a él y ubicándolo en esa pirámide con mis magdus. ¿Qué mensaje me estaba emitiendo el maestro Keliun Zeus? Y cómo el maestro sabía que yo exactamente había terminado las 1500 sentadillas. Cuando exactamente las terminé, él me preguntó, ¿ya terminó? O sea, de todos modos me hizo la pregunta. Yo le dije, venerable maestro, sí, ya terminé. Y me dijo, qué bueno, me dijo, porque yo también ya terminé. Vamos a bañarnos, me dijo, vamos a bañarnos. Y esas son experiencias que uno dice, pues queda claro que los maestros perciben, ven y le emiten a uno un mensaje. Me gusta mucho esa doctrina del venerable maestro Keliun Zeus, donde él dice que toda persona taoísta es taoísta y se llega al Tao porque ellos le envían una orden telepática, una orden mental. Yo siento que al igual que se la mandaron a su merced algún día, al igual que se la mandaron a este otro monje, a mí también me llegó y me conecté. Pero ese día, estando ahí, yo sentí esas frecuencias del magnetómetro, pudiera decir así. El magnetómetro se le llama a las medidas del amor. Bueno, así lo dice el libro de Ami, pero en realidad eso no solo en el libro de Ami. En una ocasión la madre Rula habló del magnetómetro, que el magnetómetro son las medidas de amor que una persona tiene. Y esas son las medidas que cuando hay un desastre, va a haber una catástrofe, le miden las medidas de amor y esas se encuentran en el corazón de una criatura. Y para rescatar a mucha gente, no miran, es que le miran qué tan sabio es, no, o qué tan bonito o bonita es, o qué tan acuerpado es, no, le miran las medidas de amor, es decir, y las medidas de amor se multiplican y se ausiertan por ayudar a los pobres, por tener caridad con los padres, por hacerlos sentir bien, por ayudarles, por hacerse bien a uno mismo, por acatar las cosas de Dios. Eso es aumentar el magnetómetro dentro de uno mismo. Y tengo un recuerdo claro de la venerable Mahatma Ekmat. Voy a hacer aquí un paréntesis para explicar. La venerable Mahatma Ekmat Ondaío, que viven en Bacatá, en la actualidad viven en la Mesa, Cundinamarca. Creo que su merced las distingue, son dos hermanas, una es invidente, cantan muy bonito las dos. Los taoístas de Bacatá la distinguen a ella. Ella vivía en Armero, y allá en Armero ellos tenían cultivos de algodón, tenían mucha maquinaria, cultivos de arroz, me cuenta ella, y tenían toda una hacienda, ¿sí? Vivía su hijo con su esposa, con sus hijos, y ella cuenta que un día
le agarró el desespero, me voy para Bogotá, me voy, no sé, tengo ganas de irme, no, ya no me siento bien aquí. Y ella cuenta que ella viajó por la tarde de Armero, y ella que sale de Armero, cuando llega a Bogotá ya estaba la noticia de que Armero ya no existía. Entonces uno se da cuenta que a ella le enviaron una orden, ¿no? Claro. Hay hermanos que son nuevos, están viéndonos, fue una avalancha que pasó en Armero, ¿no? Bueno, sí, es lo que sucede es que en Armero, pero sí, para aclarar un poco, en Armero hubo una avalancha que prácticamente desapareció esa ciudad. Y en un pregón que muchas veces hemos repetido aquí, en un pregón que se llama el pregón del robo, ahí en esa palabra aparece la palabra armero, que dice: Armero, cansado de la prostitución, el robo y la codicia. Es decir, era una ciudad donde se había hecho muy común la manifestación, la cuerpificación de los defectos, a tal punto que la naturaleza misma movió mecanismos para que allí se produjera un estancamiento de lodo, rocas, piedra en la zona alta, y luego descendiera todo eso, y la gente, en medio de un partido de fútbol que había esa noche, porque había un partido de fútbol, la gente estaba en la gritería: ¡ay, Colombia gana, Colombia gana! Y en medio de todo eso, la gente no oyó el rugir, porque eso produce un rugir a lejos, se oye cuando venía toda esa roca descendiendo, y mucha gente, por estar distraídos en el partido de fútbol, se quedaron para siempre. Mientras tanto, otras personas, como el caso de una señora, y esto no está de más contarlo, porque igual son experiencias que me han contado, pero lo quiero simbrar es porque aquí uno se da cuenta de eso que estamos hablando, que existe una conexión, que Dios le manda una orden, y eso es lo bueno, que cuando uno se esfuerza si bien no somos perfectos, pero uno se esfuerza por hacer las cosas bien, Dios le manda una orden a uno, como cuando el apóstol le preguntó al maestro: maestro, ¿y yo de qué voy a hablar? Y él dijo: no os preocupéis ni cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado el Espíritu Sacro. Así es. Entonces, la Mahatma Ondayo salió de esa ciudad y su hijo ya no existía, la esposa del hijo, los nietos, la maquinaria, el tractor, o sea, eso era historia. Y una señora que vivía ahí en Armero y que tenía una tienda naturista, en ese entonces Ondayo era gnóstica. Ella me cuenta que ella era gnóstica. Había una señora también que tenía una tienda naturista, y muchas veces llegaba gente: ay, que mire que estoy enferma y tengo esta fórmula, pero no tengo para comprar las medicinas. Ella le ofrendaba mucho las fórmulas a la gente, las medicinas, o sea, le ayudaba mucho a los pobres. Esa señora cuenta que ella no se explica cómo, en medio de la avalancha, de un momento a otro, ella resultó en el copo de una montaña. O sea, nunca supo cómo resultó allá, porque la montaña estaba a muchos metros, mucha distancia, y ella se explica: no sé cómo resultó allá, pero allá por ese lugar no pasó la avalancha. Lo que ella sí recuerda es que en esa montaña donde estaba, podía ver en la zona de abajo como la avalancha pasaba por la izquierda y por la derecha. Dice ella que vio físicamente dos hombres, uno como de 13 metros de alto, que estaba vestido de blanco, al estilo como se trajean los tejanos, o sea, los mexicanos, los pistoleros, pero sin pistolas, o sea, sombrero, chaquetón o gabán así de cuero, pantalón y de esas botas con espuelas para talonear a los caballos y que el caballo corra más. Y otro hombre como de 15 metros, completamente vestido de negro, y que el que iba de blanco no pisaba, no caminaba sobre el barro, él iba flotando, y el que iba de negro pisaba entre el barro, y el de blanco le daba la orden al de negro y le decía: mire, ese se va a escapar y no merece vivir. Entonces, como era un gigante, daba 2, 3 pasos y ¡pum!, le daba una patada y lo hundía en el lodo, o metía la mano entre el lodo y lanzaba una piedra gigantesca, ¡fum! Y ¡pum!, y decía: mire, esa casa no se merece vivir, los que están en esa casa. O sea, eso lo cuenta ella. Ella lo vio. ¿Cómo lo vio? Ella lo vio físicamente, entonces dice ella que ese gigante de negro, que sí caminaba entre el lodo, metía la mano y sacaba una roca, y el de blanco le iba dando las órdenes, quién vivía y quién no podía, quién sí debía vivir. Entonces ese no se merece vivir. Entonces sacaba una roca grande, iban huyendo en un carro, porque mucha gente intentó huir en carros, entonces lanzaba una piedra y ¡pum!, los aplastaba. Entonces decía: no, era una roca que venía cayendo, pues
pero ella sí los estaba viendo. Ese se merece vivir y mire, se lo va a consumir el barro. Entonces lo cogía, lo levantaba y lo ponía en otro lado. Ella dice eso. Entonces la Mahatma dio cuenta que esa señora también era gnóstica. Ahí es donde uno se da cuenta que sí existe la interconexión y los mensajes telepáticos, si son reales. Yo creo que su merced algún día los ha sentido, yo los he sentido, y si su merced que nos está oyendo no cree, todos los sentimos, y las madres, todas las que son mamás o madres, esos mensajes los sienten, porque saben cómo hace una mamá para sentir que su bebé le duele el estomaguito, si el bebé todavía no sabe hablar, que al bebé le duele la cabeza. Cualquiera diría difícil, porque si el bebé no habla, ¿cómo hace para decir, mamá, me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo hambre, tengo frío? Pero existe una conexión. Entonces, el venerable maestro Samael, siento que ese día que hice esas sentadillas ahí, él me envió muchos tipos de órdenes, de mensajes, que eso aceleró más un proceso de cambio que ya venía haciendo cuando llegué aquí al templo.